El siguiente tema que vamos a ver es programación orientada a objetos. Se llama programación orientada a objetos. También en inglés le llaman OOP, le llaman Object Oriented Programming, que significa programación orientada a objetos, básicamente. ¿Y para qué sirve la programación orientada a objetos? Ok, es el paradigma más moderno que existe para hacer código. Consiste en, número uno, poder definir variables con las que Python no está acostumbrado a trabajar. Hasta ahorita hemos trabajado con strings, con enteros, con flotantes, con reales, con yo qué sé, ¿no? Pero ese tipo de datos son muy básicos. No le he dicho ahorita a Python qué es un vector, por ejemplo, o qué es una matriz, o si le quisiera explicar qué es un coche, pues no me podría explicar o no le podría entender Python. Entonces lo que vamos a hacer con programación orientada a objetos es poder definir nuestras propias variables. Ese es el primer paradigma. Poder definir qué es un vector, qué es una matriz, etcétera. ¿Cuál sería el segundo objetivo? Nos va a permitir clasificar nuestro código, meterlo en pedazos o estructuras que se puedan usar una y otra vez. Entonces vamos a poner aquí nuestra primera programación orientada a objetos. ¿Qué necesitamos para la programación orientada a objetos? Lo primero que necesitamos es definir una clase. En inglés pues, se pone class, pero ¿qué es una clase? Básicamente es una descripción. Es una descripción de la variable. Entonces vamos a hacer una clase. ¿Qué es una clase? Describir para Python mi tipo de variable con la que voy a estar trabajando. Por ejemplo, yo le voy a poner aquí class. Y por convención, las clases siempre las empiezan con la primera letra en mayúscula. Esa es convención informal. O sea, no tiene que ser así, pero la mayor parte de las personas lo hacen así. Y le vamos a poner vector. Es decir, le voy a definir a Python qué es un vector. Hasta ahorita no sabe Python qué es un vector. Yo se lo voy a definir. Y le voy a decir, ok, perfecto, Python. ¿Qué características tiene mi vector? Le voy a decir, ok, número uno, tiene la variable x. Le voy a poner aquí, x vale 0. Sería su componente en x. Y la segunda sería y vale 0. Es decir, cada vez que inicie un vector, se va a crear un vector con los valores x y y. A estos de aquí se les llama atributos. ¿Qué es un atributo? Pues una característica de mi clase. O alguna variable que yo esté almacenando. Voy a poner aquí variable de cada vector, ¿no? De cada clase o de cada objeto. De hecho sería de objeto. Ok, cada vez que yo construyo un vector va a empezar con dos componentes x y y, valor ¿qué? 0. Y lo segundo que le voy a definir a mi clase, las otras cosas que puedo definir son métodos. ¿Qué sería un método? Le voy a poner aquí def, por ejemplo. Le voy a decir que los vectores tienen la capacidad de calcular su magnitud. Y ahorita ignoren un poquito esta palabra que dice ahí, self. Y le voy a decir, ok, ¿cómo vamos a calcular la magnitud return? Vamos a devolver de este vector, self, la componente en x al cuadrado, más self de este vector, la componente en y al cuadrado, y le vamos a sacar raíz cuadrada. Es la magnitud del vector x, digo, del vector que voy a estar construyendo. ¿Cómo se saca la magnitud? Pues como un pitagorazo, ¿no? ¿Cierto? Sumo las componentes al cuadrado y le saco raíz cuadrada. Ahí está definido ya un vector para Python. Según yo, en esta definición, en esta clase, ya le definí a Python que es un vector. ¿Qué tiene una clase normalmente? Dijimos atributos. ¿Y cuál es la otra característica que pueden tener las clases? Métodos, que serían como funciones del objeto. ¿Cierto? Un vector tiene la capacidad de almacenar sus componentes y definir su magnitud. Una vez que yo defino la clase vector, ya puedo construir objetos. Los objetos en programación también se les llama instancias. Ignoren el término. Pero, ok, vamos a construir nuestro primer vector. Le voy a decir, ok, vector 1 es igual a un objeto
Y se acuerdan que aquí puede ser un entero, booleano, lo que sea. Aquí le voy a decir, tú eres una variable de la clase vector. Y en cuanto yo le doy así, ya estoy creando mi vector. Ya creé mi vector. ¿Qué características tiene ese vector? Pues tiene una componente en X. Yo le pongo print, vector 1, a ver, imprime tu componente. Vean que le pongo el puntito, ya me aparece todo lo que contiene el vector 1. A ver, imprime tu componente en X. Lo voy a ejecutar. ¿Qué componente va a imprimir? 0, ¿no? ¿Qué pasa si le cambio la variable que le digo, a ver, vector 1, tu componente en X va a ser, yo que sé, 5. Lo voy a ejecutar y pues aparece el 5. Creé el vector con 0, 0, pero le cambié su magnitud perdón, su componente en X a 5, ¿cierto? Y si quiero calcular su magnitud, ¿qué le pondría aquí? Punto ¿qué? Punto magnitud. Y le doy a ejecutar y me va a hacer el cálculo de la magnitud. Me dice que su magnitud es 5, porque la otra variable vale 0, ¿cierto? Voy a explicar tantito un poquito lo que no parece tan obvio aquí. Número 1, esta clase vector es la definición de un vector. Aquí abajo todavía no sabemos cómo va a nombrar el programador a los vectores. Le puede poner v1 o vector 1 o yo qué sé, abcd. El nombre de la variable todavía no lo conocemos. Como no lo conocemos, la vamos a estar manejando dentro de la definición de la clase como ¿quién? Como self. Self es como un placeholder, es un lugar que está esperando el nombre de la variable vector, que todavía no sabemos cómo la vamos a nombrar, pero en cuanto la nombre, ese nombre va a quedar aquí guardado en la variable self. Aquí está diciendo vector 1 extrae la componente x, elévala al cuadrado, más vector 1 componente en y, elévala al cuadrado y sácale raíz. Pero como todavía no sabemos cómo se va a llamar el objeto, pues simplemente le ponemos self. Otra característica es todos los métodos dentro de una clase, su primer argumento debe de ser ¿quién? Self, el objeto mismo. Esa es una regla en Python. Su primer componente o su primer argumento de cualquier método dentro de una clase debe de ser self. ¿Y cuántos vectores puedo construir? Pues los que yo necesite. Aquí le voy a poner otro vector. Vector 2 es igual a ¿qué? A vector. Y le puedo decir, a ver, vector 1 imprime tu magnitud, coma, vector 2 también imprime tu magnitud. Voy a imprimir la magnitud de los dos vectores. ¿Cuántos vectores puedo crear? Los que yo necesite. Porque yo ya le expliqué a Python que es un vector. ¿Dudas, preguntas hasta ahí? ¿Cómo crear clases y objetos? Es la idea del paradigma orientado a objetos, de la programación orientada a objetos, es poder crear nuestras propias variables. Vamos a crear otra clase un poquito diferente. ¿Puedo borrar? ¿Sí le salió? Ok, vamos a crear otra clase. La siguiente clase que vamos a crear, le vamos a poner aquí class y le voy a poner aquí ventana. Pensemos que es una ventana de un programa. Y esta ventana pues va a tener, por ejemplo, esta ventana que está abierta del Spider, pues tiene botones, tiene un color, tiene un montón de objetos y cosas, ¿no? Le voy a poner aquí def y vamos a definir un método. Le voy a poner ahí def init guión bajo guión bajo. Es doble guión bajo, tengan cuidado. Son doble guión bajo. Y como este es un, le voy a poner aquí, como este es un método, ¿quién es el primer argumento de cualquier método? Self. Y le voy a decir que aquí va a venir el título de la ventana. Y luego le voy a decir, ok, self y título, los vamos a guardar como self.título igual a título. Y voy a crear mi primera ventana y voy a explicar qué es esto del init. Entonces voy a poner ventana 1 es igual a un objeto de la clase ventana. Y vean que en cuanto yo le pongo el paréntesis me dice que requiere algo dentro de la ventana. Aquí en el paréntesis me dice que requiere el qué. El título yo le voy a poner ventana principal. ¿Y por qué me requiere el título aquí adentro? Porque esta función que está aquí se le llama la función constructora. Vamos a ponerle aquí, es una función especial de Python que se llama la función constructora.
o inicial, también le llaman inicial. Por eso se llama init de initial, construcción o inicial. Esta función lo que va a hacer es, cada vez que yo creo una nueva variable, me va a requerir dos cosas: el nombre de la variable, el nombre del objeto y este atributo que se va a llamar el ¿qué? El título. Y ese atributo lo va a guardar como parte de la ventana que estamos creando actualmente. Esta función constructora se pone para que el usuario, cada vez que crea una ventana, por lo menos me tenga que dar el título. Si no me da el título, pues mi ventana no tiene sentido, no tendría una razón de vivir. Y ese sería un argumento obligatorio al momento de construir cada ventana, ¿cierto? Y si yo quiero imprimir el título de la ventana, ¿qué le tendría que poner? Ventana 1, print, a ver, ventana 1, print, imprime el ¿qué? El título. Lo ejecuta y me dice que esta es la ventana ¿qué? Principal. ¿Cuántas ventanas puedo crear? Las que yo necesite. Le voy a poner aquí, esta es la ventana 2 y también es un objeto de la clase ventana. Y le voy a decir que esta se va a llamar ventana de diálogo. Y cuando le diga, a ver, ventana 2, imprime tu título, me va a decir que esta es la ventana de diálogo. ¿Qué significa este operador puntito? Contenido en. Normalmente el operador punto en programación significa el título que está contenido en la ventana 2. Es una variable que está contenida en el objeto ventana 2. Por supuesto, aquí abajo puedo construir más métodos. Algunos otros métodos, por ejemplo, le puedo poner aquí def, imprimir título. Y vean que aquí utilicé una convención que se llama camel case, primera palabra en minúscula y en la siguiente palabra la primera mayúscula. Y le pongo, como es un método, ¿qué le tengo que poner como primer argumento? Self. Le voy a decir que esta función o este método que se llama imprimir título, cada vez que yo lo llame, ¿qué va a hacer? Print, va a imprimir self.qué? Título, va a imprimir el título de esta ventana. Entonces ya no tendría que llamarlo así, podría llamarlo directamente como ventana 1. A ver, ventana 1. Vean que le pongo la tecla de Tab y Python me intenta autocompletar el texto. Luego ventana 1, a ver, imprime el título y le voy a dar a ejecutar. Y ya me dice, esta es la ventana principal. ¿Dudas, preguntas con cómo hacer el constructor o la función inicial? Tengan cuidado porque es doble guión bajo aquí. Doble guión bajo al final. Sí. Sí, es que intentemos pensar que estamos construyendo un programa y una persona de ustedes se dedica a construir las ventanas del programa, con los botones y los colores y todos los tamaños. Entonces, suponiendo eso, pues él tendría que crear su propio objeto. A lo mejor va a ser 100 ventanas. ¿Cuántas veces tendría que escribir el código para cada ventana? 100 veces. ¿Qué hace él mejor? Define qué es una ventana para Python y después construye las 100 ventanas como objetos abajo. Y ya si dice, ok, la ventana 1 tiene que tener este título, la ventana 2 tiene que tener este otro, pues a la hora de construirlos les voy cambiando el título. Y ya no tendría que escribir el mismo código 100 veces. Una sola clase me puede crear 100 objetos diferentes, ¿no? Esa es la idea de la programación en objetos. No es una palabra clave. Yo me inventé, o sea, le estoy intentando explicar a Python qué es una ventana de un programa. Esa sería la idea, ¿no? Vamos a intentar crear varias clases hasta que ustedes vean que puede ser cualquier clase de objetos, ¿no? Vamos a poner aquí, por ejemplo, voy a borrar. Me espero. Muy probablemente, voy a explicar, muy probablemente la mayor parte de su código se va a basar en hacer la parte del 12 al 14. ¿Qué quiere decir? Le voy a poner aquí. Esta sería la parte que ustedes van a estar normalmente haciendo. Y la parte de la definición de la clase, normalmente la vamos a estar importando de una librería. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, cuando hagamos una gráfica,
pues alguien más ya hizo la clase gráfica. Y toda esa definición de qué es una gráfica, de qué tamaño es, qué color tiene la línea, y todo eso va a estar definido por alguien más. ¿Qué es lo que van a hacer ustedes nada más? Pues importar la clase con un import, le van a poner importar la ventana o la gráfica, y le van a poner construye una gráfica con tal y tal dato, y él va a construir la gráfica. Así es como funciona la programación moderna. Simplemente busco una librería que ya haya hecho toda la definición de la clase, la importo y creo mis propias gráficas con su código, ¿no? Con alguien más. Entonces, muy probablemente la parte azul no le estén haciendo la mayor parte del tiempo. Ya si se dedican a esto, pues ya, ¿no? Les va a tocar de repente hacer su propia definición de clase. Pero normalmente ustedes se van a estar enfocando en la creación de objetos y el uso de los objetos. Entonces, si tenemos una librería de matemáticas, pues vamos a crear vectores y sumarlos unos con otros, etcétera. Si tenemos matrices, pues igual, ¿no? Va, voy a borrar, ¿va? Voy a soñar que ya todos lo construyeron. Sale. ¿Cuál es el siguiente tema que vamos a ver? Vamos a construir otra clase. En esta ocasión le vamos a poner, esta es la clase, le voy a poner aquí, Viga. ¿Cómo escribe Viga? Con V, ¿no? Así, es la clase Viga. Estoy definiendo una viga, pensemos que somos una tienda de materiales y vamos a construir vigas. Y le voy a decir, ok, la viga tiene una lista de materiales. Le voy a poner aquí materiales. Y def, cada vez que yo construyo una viga, init, le tengo que dar espacio self, le tengo que dar la altura, h, y el ancho, width, ¿no? Altura y ancho. Y esas dos variables las voy a guardar como atributos de la viga. Entonces le voy a poner self.h es igual a h y self.w es igual a w. Y le vamos a poner aquí, ok, perfecto. Vamos a definir dos métodos. Vamos a poner aquí def imprimir dimensiones self. ¿Se acuerdan que es un método? Lleva primer argumento self. Y le voy a decir, cada vez que yo llame a imprimir dimensiones, ¿qué voy a hacer? Print imprime por favor h, ¿qué? W. ¿Pero de quién? De self, ¿cierto? Self.h y self.w. O sea, imprime las dimensiones de la viga. Pero vamos a intentar crear una función, un método, que agregue a la lista de materiales un nuevo material. Por ejemplo, la viga puede estar hecha de madera y además una parte de refuerzo de acero, otra con tornillos, yo qué sé, ¿no? Vamos a ponerle aquí def, vamos a definir nuestro tercer método. ¿Cuántos métodos puedo definir? Los que yo necesite. Def, vamos a poner aquí agregar material. Entonces estamos definiendo un método que le permita a esta variable agregar un nuevo material. Nuevo material, así lo va a poner. Y cuando el usuario ponga el nuevo material, ¿qué voy a hacer? Le voy a poner self de este objeto en la lista de ¿qué? De materiales.append al nuevo material, ¿no? De esta forma, pues la lista vacía que está aquí arriba, la voy a ir llenando con nuevos materiales. Si le pongo yo qué sé, acero y luego le pongo aluminio y luego le pongo madera, se van a agregar a la lista de materiales de esta viga, ¿no? ¿Sí? Sale. Le voy a poner aquí terminar. Aquí terminaría la definición de mi clase. Y lo que seguiría pues sería hacer objetos. Entonces voy a intentar hacer algunos objetos. Vamos a poner aquí, esta es la viga número 1. Ups, ya se trabó. ¡Ja! Ok, ahí es donde yo me pregunto qué le pasó al Spider. Falta que el no haya guardado. Creo que no la guardó.
Y la voy a odiar. Ok, me quiero morir. No, se va a tardar en abrir esta cosa. Paciencia, paciencia. Ni modo. Todo conspira para que vayamos lento en este curso. Está perfecto, está trabajando mentalmente. Ok, me tienen que esperar, chicos. Perdón. Problemas técnicos. Y todo está grabado y va a subirse a YouTube, ni modo. Ahí va el Spider, ya va a abrir. Y va a estar todo borrado, van a ver. Me quiero morir. Sí, pero cuando lo corres es cuando se guarda el archivo. Si no lo corres, entonces lo va a borrar. Sí, porque lo estamos modificando y lo va a borrar. Estoy casi seguro que lo va a borrar. Podría apostar un dedo o algo así. Sí, crasheó. Eso es lo que no debe pasar en sus programas. Cuando hagan programas, asegúrense de que no aprieten una tecla y no sepa qué hacer y crashee. Ya va, chicos, ya está. No se va a guardar. Sí, ya me ignoró, ¿ya vieron? Quedó el anterior que ejecuté, ¿no? Ok, voy a hacer otra vez la clase rapidísimo. Voy a poner class. ¿Cómo se llamaba? Viga. Y le puse aquí la lista de materiales. Vacía. Y luego le puse la constructor. Bueno, el constructor. Def-init-self. Y luego le puse aquí h y w, ¿cierto? Y luego le puse self.h es igual a h, self.w es igual a w. Y luego pusimos otros dos, def, imprimir dimensiones, self, extrae la variable y print self.h, coma, self.w, ¿cierto? Y la última, def, agregar material, self.nuevo material, nuevo material y self.materiales es igual a, no, perdón, append, agrega al nuevo material, ¿cierto? Ya, lo voy a guardar, control S, ya, ok. Una disculpa, ok. ¿Qué va a pasar después de crear nuestra viga? Pues vamos a hacer vigas, viga 1 y viga 2. Entonces, porfa, creen su viga 1 y viga 2. Recuerden que le tienen que dar dimensiones. Le voy a poner viga 1 es igual a un objeto de la clase viga con dimensiones 3 metros y 4 metros. O 3 centímetros y 4 centímetros. Y la viga 2 es también un objeto de la clase viga con dimensiones 4 y 5. Si yo le pongo print, a ver, imprime la viga 1 sus dimensiones h y w, ¿cómo le haríamos para imprimir sus dimensiones? Lo voy a poner aquí, viga 1, porfa, imprime, ¿qué? Tus dimensiones, ¿no? Lo vamos a ejecutar y me dice que la viga 1 tiene dimensiones 3 y 4, ¿cierto? Y la viga 2 también le vamos a poner imprime las dimensiones. Y ahí están las dimensiones de todas las vigas, ¿cierto? Si yo intermedio le puedo cambiar a la viga 1, por ejemplo, la altura, se la quiero cambiar a 10. Vean que ya se las modifica directamente a la viga 1 y la viga 2. ¿Dudas hasta ahí?
de lo que estamos haciendo. No, simplemente estamos construyendo vigas, le estamos diciendo imprime sus dimensiones, le modificamos la altura a una de las dos vigas que construimos y al imprimirlo pues se modifica la altura. Pero vamos a poner entonces el problema. ¿Cuál va a ser el problema? Ok, en vez de ver la parte de dimensiones, vamos a intentar agregar materiales. Voy a decir, ok, la viga 1 está hecha, agregar material, está hecha de madera. Y la viga 2 está hecha, agregar material, está hecha de acero. Si yo le digo, a ver, print, imprime de la viga 1 su lista de materiales, ¿qué esperaría encontrar ahí? ¿De qué está hecha la viga 1? De madera. Como yo agregué el material madera, esperaría nada más obtener madera. Vean qué sucede, le voy a dar a ejecutar. Me dice que la viga 1 está hecha de qué y qué. De madera y acero. Y si imprimo la viga 2, a ver, vamos a imprimir la viga 2. Y le ejecuto. También me dice que está hecha de madera y acero. Ok, voy a explicar. Este atributo que está fuera de la función constructora, afuera de la función constructora, se llama un atributo estático. Aquí le voy a poner estático. ¿Por qué se llama un atributo estático? Lleva acento, pero no se lo va a poner. ¿Por qué se llama un atributo estático? Porque es común entre todas las vigas. Porque no está dentro de la función constructora. Aquellos atributos que están dentro de la función constructora como la altura y W, H y W, width y height, esos dos son atributos propios de cada ¿qué? Viga. Cada viga tiene su propia altura y su propia W. Es decir, en la memoria sí se reserva un lugar específico para cada uno de estos atributos, pero materiales, la lista de materiales como está fuera de la función constructora, es común en todas las vigas, ¿cierto? Incluso, voy a ponerle así, incluso yo le podría poner, voy a borrar esta parte, bueno, ¿sí le salió? Ok, voy a borrar esta parte, le voy a decir a la clase viga, utiliza la función agregar material y a todas las vigas, agrégales el material madera. Y vean cómo estoy accediendo al atributo estático a través del nombre de la clase, ya no a través de un objeto, sino directamente sobre el nombre de la clase. ¿Cómo se llama la clase? Viga. Le voy a dar a ejecutar. Ah, ok. Y aquí me faltaría one missing argument. Ok, creo que aquí hay que ponerle la viga. Déjeme ejecutarlo. Y me dice que a todas las vigas les voy a agregar que la madera. Esta viga, ¿dónde va a entrar? ¿En dónde? En self, ¿cierto? Va a entrar como self. Y me va a decir a todas las vigas, agrégales el material madera. Esa sería la forma de utilizar a la función agregar material para todas las vigas. Que lo podría haber hecho a través de uno de estos objetos, sí, o a través de la definición de la clase. Eso se le llama un atributo estático, que es común en todas las clases. ¿Cómo le haría para que cada viga tenga su propia lista de materiales? ¿Qué tendría que hacer? Pues meterla aquí a dónde? A la función constructora. Le pondría materiales, self.materiales es igual a una lista vacía y la borraría de acá arriba. De esta forma ya cada viga va a tener su propia lista de ¿qué? De materiales. La borré, ya no está fuera de la función constructora, ahora está adentro de la función constructora. Le voy a poner aquí viga 1, punto agregar material, tú estás hecha de madera. Y viga 2, agregar material, tú estás hecha de acero. Cuando yo le ejecute, como estoy viendo la lista de materiales de la viga 2, me va a estar diciendo que está hecha de ¿qué? De acero. Y si le pongo la viga 1, ¿qué me va a decir? Madera. ¿Cierto? Ahí ya le estoy asignando una lista de materiales a cada una de las vigas. ¿Por qué se la asigné a cada una de ellas? Porque está adentro de la función constructora. ¿Dudas, preguntas? Con los tipos de variable estática y propia de cada uno de los vectores, de cada una de las clases. ¿No? Bueno, vamos a ver el último de los temas principales de
programación orientada a objetos. Otro de los temas le voy a poner aquí, voy a borrar aquí. Sí quedó. Me espero tantito. Revise bien punto y coma. Es doble guión bajo. A lo mejor le faltan los dos puntos al final. Ok, el siguiente concepto que vamos a explicar, voy a borrar aquí, es variables de referencia y variables de valor. Vamos a poner la primera. ¿Qué pasa si yo le pongo aquí la viga 2 es igual a la viga 1? Pues en teoría ya tendría dos vigas, ¿cierto? Tengo la viga 1, la construí con dimensiones 3 y 4 y tengo la viga 2 con dimensiones igual 3 y 4. Pero ¿qué pasa si a la viga 2 le voy a decir, ok, viga 2, por favor, tu altura, modifícala y cámbiala por 10? Y le digo, a ver, imprime las dimensiones de la viga 1. ¿Cómo le vamos a poner? Viga 1, imprimir dimensiones, ¿cierto? ¿Qué dimensiones esperaría yo que tenga la viga 1? 3 y 4, ¿cierto? Porque la viga 1 la construí aquí, pero a la que modifiqué fue a la viga 2. Le cambié la altura. La voy a ejecutar y vean lo que va a suceder. Me dice que la viga 1 también tiene dimensiones 10 y 4. ¿Qué pasó? Ok, cuando yo igualo dos objetos, lo único que estoy haciendo es nombrar al mismo lugar en la memoria con dos nombres distintos. Es decir, el lugar en la memoria que ocupaba la viga 1, que es este lugar en la memoria, ahora tiene dos nombres, se va a llamar viga 2 o viga 1. Esto se le llama pasar solo la referencia. Solo estamos pasando la ¿qué? La referencia. No estamos duplicando la información. Todos los objetos que hagamos con programación orientada a objetos se pasan por referencia. ¿Qué quiere decir? Si yo le pongo ahí simplemente igual, lo único que voy a hacer es tener dos nombres para el mismo lugar en la memoria. A diferencia de variables que pasan por valor. Vamos a poner aquí qué pasa con las variables que pasan por valor. Le voy a poner valor. Por ejemplo, si yo tengo x igual a 5 y le digo y es igual a x y luego modifico el valor de y a 10, ¿cuál esperaría que fuera el valor de x? Ok, como son variables primitivas, como son enteros, aquí sí va a pasar, ¿por qué? Solamente va a pasar el valor. Aquí sí va a duplicar la información. Vean, lo ejecuto y me dice que cuánto vale x aquí hasta abajo. Ah, ok, sí, perdón. Print, le voy a poner print x, perdón. X. Me dice que x vale cuánto? 5. ¿Qué quiere decir? Que al momento de hacer este enunciado el 26, sí estoy duplicando la información. Ya tengo dos lugares en la memoria, uno para x y otro para y. En el momento en el que sobrescribo el valor de y, x permanece intacto, porque no están referenciados al mismo lugar en la memoria. Y esto sucede con las variables primitivas de Python. Si es un string o si es un booleano o algo por el estilo, y yo hago este tipo de enunciados, se pasan por valor. Pero si yo en programación orientada a objetos hago este tipo de enunciados, ¿se pasan por qué? Por referencia. ¿Dudas, preguntas hasta aquí? Bueno, vamos a ver encapsulamiento. Y voy a borrar, ¿sale? Vamos a ver encapsulamiento. ¿Sale? ¿Cómo vamos a ver encapsulamiento? Pues vamos a hacer una clase, le voy a poner class, círculo.
hago la clase círculo y le vamos a hacer nuestra función constructora def-init-self. Le voy a poner aquí que el círculo tiene un radio y le voy a poner self.r es igual a radio. Es decir, el radio que ingrese el usuario se va a guardar simplemente como r. ¿Ok? Y le voy a decir, ok, al momento de que el usuario me dé el radio, voy a calcular automáticamente su área. ¿Cómo se calcula el área de un círculo? Self.area es pi. ¿Cómo se pone pi? Así, import, ya saben importar, import math. Y le pongo math.pi. Math.pi. Pi por ¿qué? Radio al cuadrado. Pi por radio al cuadrado, ¿cierto? Ese sería el área de mi círculo. ¿Cierto? Ahora voy a crear un círculo. Simplemente lo voy a crear. Voy a poner aquí abajo círculo 1 es igual a una variable de la clase círculo con un radio de 3 centímetros, 3 metros, 3 lo que sea. Y le voy a decir, ok, perfecto, print del círculo 1 imprime su área. Y le calculo su área y dice que vale 28.2743, etc. ¿Hasta ahí dudas, preguntas? Entonces estamos definiendo un círculo que calcula automáticamente el área del círculo. Ok, este sería el área para un radio 3. ¿Qué pasa si yo le modifico al círculo? Le pongo círculo 1. Tu nuevo radio va a ser, yo que sé, 20. ¿Creen ustedes que se calcula automáticamente el área? Digo, yo quisiera que se calculara automáticamente. Me gustaría que yo al moverle el radio, en automático el círculo calculara su área otra vez. Le voy a dar a ejecutar y vean que se quedó con el área de cuánto. Porque solamente se ejecutó este cálculo cuando yo construí el círculo. ¿Se dan cuenta? Si el usuario modifica el radio, es un problema porque no se calcula automáticamente el área. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a encapsular al radio. ¿Qué significa encapsular al radio? No le voy a dar la opción al usuario de que él modifique el radio así. Le voy a decir, ok, perfecto. Def, vamos a definir una función que se llame cambiar radio. Y aquí le voy a pedir el nombre del objeto self, le voy a pedir la variable que quiero modificar, le voy a poner aquí nuevo radio. Y le voy a decir, ok, cuando el usuario dé un nuevo radio, aquí voy a actualizar el valor de radio, self.r. Self.r es igual a ¿quién? A nuevo radio. Y el área, self.area, es igual a math.pi por radio, por nuevo radio, ¿cierto? Al cuadrado. Y vean que entonces no debería de modificar el radio así. ¿Cómo tendría que modificarlo? Círculo 1, porfa, cambia tu radio a ¿qué? A 20. Cuando yo lo ejecute, vean qué pasa con el área. El área inicial era de ¿cuánto? 28 con el radio 3. Le cambié el radio a 20 y la nueva área sería esta de aquí. Ya se actualizó automáticamente el área. A esto se le llama un método set, así lo voy a poner, set. Y en programación normalmente hacemos su hermano gemelo que es get. El método get y set. ¿Cómo sería el método get? Sería def obtener radio. ¿Por qué voy a tener que definir este tipo de procedimientos? Ahorita vamos a explicar. Voy a poner return self.r. ¿Por qué estamos definiendo este tipo de procedimientos set y get? Porque vamos a intentar ocultar la variable radio del usuario. ¿Por qué la vamos a intentar ocultar? Para que no la manosee sin querer y haga que funcione mal el círculo. Yo me voy a asegurar de que el usuario solamente pueda modificar el radio a través de estas dos funciones. Si quiere obtener el radio, le va a poner obtener radio y le va a devolver el radio. Si quiere modificar el radio, le voy a dar el método set para que él lo modifique.
y de esa forma autocalcule el área. Entonces ya se imaginarán, ustedes van a hacer una gráfica, van a hacer una hermosa gráfica de temperatura, por ejemplo, y ustedes no saben cómo cambiarle el color a la gráfica, pero va a haber un método que se llame cambiar color, y él sabrá qué hacer con la gráfica, ¿no? El método cambiar color va a hacer un montón de código para cambiarle el color a la gráfica, y va a haber otro método que va a decir obtener el color de la línea 3, y te va a decir el color es rojo, ¿no? Por ejemplo. Entonces, ese tipo de métodos son comunes en programación. Vamos a estar utilizándolos. Déjenme ocultar la variable. ¿Cómo se oculta una variable del usuario? Se le pone doble guión bajo al inicio. Con esto el usuario ya no va a tener acceso al radio. Le voy a poner aquí doble guión bajo. Así doble guión bajo y doble guión bajo. A todas las R's le voy a poner doble guión bajo. Y esto me oculta el radio del usuario. Yo lo voy a ejecutar y funciona perfecto. Si yo quisiera imprimir el radio directamente, así, ya no lo puedo imprimir. Así, ni siquiera conozco quién es R. Y en teoría, si le pongo doble guión bajo y le ejecuto, me dice que no conoce ni siquiera quién es guión bajo R. Esta variable se le llama una variable privada. ¿Qué es una variable privada? Es una variable escondida para el usuario para evitar con sus manitas que haga daño a mi código. ¿Cierto? A este procedimiento de una variable ocultarla del usuario se le llama encapsulamiento. Y es una técnica común en programación. Cuando yo voy creando mi clase, voy ocultando algunas variables del usuario para que mi clase funcione correctamente. Y simplemente le doy o le habilito al usuario su método get y su método set para que pueda trabajar con los círculos. ¿Dudas, preguntas hasta aquí? ¿Sí le salió? Aquí para obtener el radio, ¿qué tendría que ponerle? Punto obtener radio, ¿no? Y ya me va a devolver el radio del círculo 1. Sería la única forma de obtener el radio. En teoría, hasta para el área tendría que ponerle get área y set área, ¿no? Para que cuando yo pongo un área, autocalcule el radio de regreso. ¿Sí? ¿Tiene sentido? Todas las variables que yo tenga algún sentido encapsularlas, las tendré que encapsular para evitar que el usuario haga daño a mi clase. Sale, vamos a poner, vamos a definir una clase más. Vamos a definir una clase más. Voy a borrar aquí. Vamos a definirle la clase partícula. Entonces estamos definiendo partículas y aquí simplemente le voy a poner path. Y vean que en este caso no le definí ni constructor, ni métodos, ni atributos, ni nada. Pero simplemente estoy creando una estructura vacía. Esto se le llama una estructura vacía. Y cualquier clase puede fungir como estructura. Le voy a decir, ok, perfecto. Voy a crear la partícula número 1, que es de la clase partícula. Y una partícula 2, que es de la clase partícula también. Y, por ejemplo, a la partícula 1 le voy a agregar un atributo que se llame la masa de la partícula. Le voy a decir que la masa vale 12. Y a la partícula 2 le voy a decir que tiene un atributo que se llame volumen y su volumen es de 20. Si yo le pongo print, imprime de la partícula 1 la masa, pues la masa sí existe en la partícula 1, pero en la partícula 2, si le pongo partícula 2, ¿qué va a poner? Ok, la clase partícula no tiene el atributo m. A esto se le llama ocupar a las clases como estructuras. ¿Qué quiere decir? Además de los atributos que ya contiene la clase partícula, que en este caso no tiene atributos, pero si los tuviera, si tuviera una función constructora y adentro tuviera sus atributos, yo podría agregarle atributos extra. Es decir, almacenarle en la memoria además la masa y el volumen.
Si solamente estuviera habilitado algunas variables en partícula, yo le puedo agregar más variables después de haber construido el objeto partícula. ¿Cierto? Después de haber hecho partícula 1 y partícula 2, a cada partícula le puedo agregar más y más atributos una vez construidos. Hasta aquí entonces lo más importante de programación orientada a objetos.